Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, muy bien. Pues aquí andamos, contentos de encontrarte, de platicar. ¿Cómo te va? Bien, bien, pues ya ves que siempre tú y yo estamos como buscando cosas interesantes por allí para compartir. Y encontré una frase de alguien muy conocido, el famoso Cassius Marcellus Clay, Órale. normalmente conocido como Mohamed Mohamed Ali. Ali. Sí, sí, sí. Exactamente, que él decía, es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo. Y eso pues me hizo pensar. Eso me hizo pensar en muchos casos, ¿no? De personas que llegan a consulta y de también un tema que está muy a la moda y que te quiero proponer para que dialoguemos el día de hoy, que es el narcisismo y especialmente sobre los perversos narcisistas. ¿Cómo ves? ¿Le entramos? Órale, pues le entramos, como tú dices, es un tema que está como muy de moda, muy en boca de muchas personas ahora que la psicología se ha convertido en un tipo de lenguaje que está ahí en la calle, en las relaciones, en las redes sociales. Y esto del narcisismo, pues yo siento que ha tenido como un boom, ¿no? Y me parece una excelente idea que hablemos ahora del narcisismo, como dices, perverso, según lo entiende el psicoanálisis, pero también hablando de narcisismo desde el psicoanálisis, me viene a la mente Hugo Bleichmar, quien habla del narcisismo como una dimensión reguladora del valor personal, es decir, como una parte de nuestra mente. Es decir, que tanto tú como yo, como cualquier persona, tiene una dimensión narcisista. Aquí el asunto es si esa dimensión Poquito, narcisista una dosis. es yo poquito, dices, yo poquito, yo poquito. Somos grandes, pero somos Pero discretos. humildes. Y bueno, podemos hablar de eso, ¿no? Cuando se presenta de una manera, digamos, como equilibrada, como sana, o cuando se presenta de una manera patológica, que de esos tenemos casos, híjole, pues para aventar para arriba, ¿no? Está en la tele, ¿no? ¿Cómo sería esa parte sana del narcisismo? Tú eres el experto porque tú eres el psicoanalista en turno. Entonces, ¿cómo sería estas partes sanas del narcisismo? Fíjate que Hugo Bleichmar fue un psicoanalista y psiquiatra que vivió en Madrid durante mucho tiempo, falleció hace algunos años y él decía que nuestra mente tiene distintas dimensiones y una de esas dimensiones es el narcisismo y que el narcisismo pues se ha entendido durante mucho tiempo como algo como ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Que se menciona mucho en redes sociales y todo, como algo enfermizo, ¿no? Como algo que daña a las personas, como algo que no permite los vínculos, ¿no? Y en buena medida el narcisismo, cuando se pasa de la raya, pues así es, ¿no? No permite los vínculos porque las personas solamente se están viendo el ombligo, yo así lo diría, ¿no? O sea, cuando las personas están viendo el ombligo y que el narcisismo, pues es más bien esta parte de nuestra mente en donde donde se recibe la mirada del otro, ¿no? Y todos necesitamos de la mirada del otro de alguna manera y más cuando somos pequeños, pues para saber quiénes somos, para saber lo que son las cosas, para pues digamos, tener una identidad, ¿no? Vamos teniendo identidad a través de los ojos del otro y eso a veces puede, cuando nos toca buena suerte, ¿no? Buenos padres, pues eso puede ser muy bueno, pero cuando no, puede ser muy negativo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque internalizamos la mirada del otro. Y ahí, por ejemplo, una persona que creció con un padre o madre narcisista, que el padre o madre narcisista tenía a los hijos más bien considerados como trofeos y no tanto como personas, como seres humanos que tenían que cuidar, pues entonces la mirada del otro se internaliza como si yo fuera un objeto de uso, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa parte de mí se queda así guardada como si yo fuera un objeto de uso para los demás. Y ahí es donde el narcisismo ya comienza a estar como mal acomodado, ¿no?
También en el narcisismo está la idea del yo. La idea del yo es esta representación que tenemos de nosotros mismos y que tú, pues tú eres la experta, tú tienes muchos casos seguramente. Por ejemplo, en los trastornos psíquicos que implican la alimentación, ¿no? La bulimia y la anorexia. O sea, son ejemplos de esta idea del ideal del yo, ¿no? O sea, personas que tienen una representación de sí mismos que no corresponden, ¿no? Que no corresponde con su cuerpo, que no corresponde, que todo el mundo está viendo a esa persona que está muy delgada o que tiene visión, un Imagen. cuerpo, pues una Ujú, imagen ujú. corporal, tiene un cuerpo y luego su imagen corporal pues está como distorsionada, ¿no? Ahí vemos que hay como una parte real y otra parte que es una representación de nosotros mismos. Y hay veces que esa representación puede estar variada. Por ejemplo, esto con lo que comenzábamos, ¿no? O sea, Muhammad Ali, que tenía esta imagen de sí mismo tan grandiosa, ¿no? Tan grandiosa y que por lo tanto cuando perdía o cuando se dio la ocasión de perder, pues no lo pudo integrar. O sea, no lo pudo integrar porque su imagen era tan inflexible de que él era el más grande que pues no podía ser de otra manera, ¿no? Y otro, también la autoatribución. Es decir, nosotros requerimos, y creo que a eso, a lo que estoy diciendo, algunos le han llamado autoestima, la capacidad de poder autoatribuirnos cosas positivas hacia nosotros mismos, que somos, pues no sé, reconocer nuestras facultades, nuestras habilidades, nuestras virtudes, y cuando esa parte está averiada, pues también tenemos muchos problemas, ¿no? Porque entonces no nos podemos sentir valiosos y andamos por la vida, pues, sufriendo, ¿no? Y muchas cosas que podemos decir, pero yo diría de esta parte también, para terminar esto que me preguntabas, que el narcisismo es algo de parte de la evolución. A mí me gusta mucho poner un ejemplo en donde los niños de 2 o 3 años y que en la educación que tenemos, por ejemplo, la educación que tenemos en México, a veces se le obliga a los niños de 2 o 3 años a compartir. Se les obliga a compartir y yo he pasado por la calle y que las personas le están dando una nalgada al niño porque no le comparte su juguete al primito o al amiguito, ¿no? Y ese niño en ese momento no puede compartir porque su estado de narcisismo en su desarrollo toda esa energía está volteada hacia sí mismo y tiene que aprender a decir esto es mío, tiene que aprender a decir no, tiene que aprender a poner los límites entre su yo y lo demás. Eso es narcisismo evolutivo, eso es narcisismo en evolución. Y cuando las personas no permiten esa parte, pues también el narcisismo se avería, ¿no? El asunto es que el narcisismo, o sea, estoy hablando de un niño de 2 o 3 años, ¿no? Exacto. El asunto es que eso tendría que ir evolucionando poco a poco, ¿no? Y entonces que cuando los niños tengan la capacidad de compartir, pues hay que enseñarlos a compartir, ¿no? O que los niños tuvieran la capacidad de decir, no solamente existo yo en el mundo, sino que existen los demás. Y tú y yo conocemos, y vivimos en el entorno en donde muchas personas no pueden hacer eso, desgraciadamente, ¿no? Y para terminar, un ejemplo, ¿no? En la depresión. A mí me parece que hay también como conductas de narcisismo muy importantes, ¿no? Porque las personas solamente se están viendo hacia ellas mismas, pues no ven el entorno, todo lo personalizan, ¿no? Lo personalizan. Y es decir, el narcisismo está presente a lo largo de la vida. Cuando las personas, los adultos mayores, ¿no? También llegan momentos en donde solamente hablan de sí mismos y eso, y ahí vemos otra evolución del narcisismo, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra mente el narcisismo. Claro, fíjate que me quedé pensando en esto que estabas diciendo, ¿no? De la etapa, pues, evolutiva, en donde esa fase del narcisismo es necesario, pues, respetarla y estar atentos, obviamente, ¿no? Me hace pensar en lo que se llama como el niño rey o el hijo rey, ¿sí? En que ese niño, ese hijo, se le da todo siempre, ¿sí? No se le ponen límites y se le hace creer que es merecedor absolutamente de todo, que nadie lo tiene que molestar, que todo se le tiene que dar, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Que todas las personas que están a su alrededor están para servirle, va.
Y eso lo veo con muchísima frecuencia, muchas veces por sentimientos de culpa de los padres, porque están trabajando y entonces ya sufre mucho porque no estoy en casa, entonces le voy a comprar lo que quiere. Y los niños se vuelven tiranos muchas veces y se convierten en adolescentes tiranos. Sí, y luego los padres dicen, es que no entiendo qué pasó si le di todo. Pues eso, que le diste Pues todo, eso, ¿no? eso mero. Justamente, ¿cómo te explico? Y bueno, entendiendo pues que esto que lo que hacemos como padres, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues lo hacemos pensando que es lo mejor para ellos. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, esto que comentabas también pues esos rasgos sanos de narcisismo que yo les digo a mis pacientes, es que pues todos tenemos rasgos de diferentes tipos, por supuesto. Una dosis de narcisismo, una dosis de histrionismo, una dosis de paranoia, una dosis de obsesivo compulsivo, lo Obsesivo hacemos así compulsivo, en un sí. shaker y salimos, ¿no? El tema es que si somos funcionales, está bien. El problema es cuando ese rasgo o esa característica se vuelve dominante y, y nos volvemos adultos o personas disfuncionales, que tenemos problemas aquí, que tenemos problemas acá, que tenemos dificultades o relaciones difíciles en el trabajo, en casa, en la familia, no se diga. Entonces, creo yo que hay que estar pendientes de eso y bueno, esto luego nos lleva a este tema de los perversos narcisistas, que como bien dices, luego se convierte en la frase de moda, en que sí, sí, es que tú eres un perverso narcisista, es que tú eres una perversa narcisista. Y bueno, vamos a tratar de entender de qué estamos hablando. Hay yo he tenido pacientes que llegan a consulta y me dicen, doctora, es que me di cuenta de que estoy con alguien perverso narcisista porque escuché una plática, porque vi un podcast, porque leí un libro, porque muchas veces es cuando las personas toman conciencia de que hay algo que está ocurriendo que no es como lo más saludable. Y pues muchas veces las víctimas o las presas, porque son como que caen en una trampa, las personas que caen en esa trampa de los perversos narcisistas son los que piden ayuda. Los perversos Sí. narcisistas muy difícilmente llegan a consulta. No sé si tú has tenido casos que lleguen y toquen a tu puerta y digan, creo que es un perverso Recuerdo, narcisista. recuerdo uno o dos, pero que llegaron precisamente para tomar el espacio del consultorio, pues para seguir devaluando, ¿no? Recuerdo una persona hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar, empecé en un consultorio pequeño que tenía dos, tres cuadritos así, pues yo iba comenzando, ¿no? Entonces llega esta persona y me dice, bueno, pues es que yo vengo aquí porque pues no he podido tener como una buena relación ni con mi familia ni en el trabajo y todo el mundo me dice que pues yo soy el culpable, pero pues yo vengo aquí pues para ver a lo mejor si eso es cierto y empezó a ver mi consultorio y dice, bueno, como que tú eres un poco minimalista, ¿no? Este, y me empezó a preguntar que cuáles eran mis títulos, que si yo había atendido personas que tuvieran como los problemas que él tenía, ¿no? Cosa que era una contradicción porque él decía que no tenía problemas, ¿no? Que Exacto, los problemas eran exacto. de los demás. Y entonces a los pocos minutos me dio la sensación que yo en ese momento pensé, esta sensación que yo tengo con esta persona es la sensación que todos los con los que esta persona convive tienen seguramente, ¿no? Una sensación de que me quiere, bueno, una sensación de ser menos frente a los ojos de esa persona, una sensación de incomodidad, muy importante, de no sentirme visto ni reconocido en lo que yo soy, pues, ¿no? Y también una sensación de uso, porque de hecho él decía que iba ahí como para ver si era cierto un poco lo que decían las otras personas. Claro que no regresó, ¿no? Porque como bien dices, un narcisista pues no puede integrar al otro.
ese es el narcisismo perverso, ¿no? Ese que no puede integrar ningún elemento del otro, ¿no? Que no puede integrar que el otro sea una persona, que tenga sus propios pensamientos, deseos, que también requiere empatía, ¿no? Que el mundo pues no gira alrededor de mí, ¿no? Que tengo que entender que pues el mundo va por ahí girando y que yo también tengo que participar ayudando a los otros pues para que las cosas funcionen, por ejemplo, ¿no? Y alguien que puede distinguir sus deseos de la realidad. Creo que un perverso narcisista no puede distinguir los deseos de la realidad. O sea, esa persona dice, en este momento yo quiero esa taza y si tú no me la das, pues eres una persona que no sabe reconocer la grandeza. Así podrían decir, ¿no? Exactamente, tal cual. Tal cual, y bueno, yo creo que aquí hablaríamos ya entonces, ¿qué caracteriza a un perverso narcisista? ¿No? Vamos entrando así como ya en la materia, ¿no? Es esa sensación de grandiosidad, ¿sí? Así como lo decía Mohamed Ali. Otra frase que me encanta de él dice, mi único fallo fue no darme cuenta de lo grandioso que soy en realidad. O sea, bueno, así. Entonces se perciben como grandiosos, Sí, perfectos, ¿sí? O sea, realmente lo que sí, ellos dicen, lo que ellos hacen está bien, los demás son los que están fallando, los que no entienden, etcétera. Otro tema es el tema de la falta de empatía, ¿sí? O si hay una empatía, es una empatía utilitaria, o sea, así es. que es para tratar de ver cómo puedo utilizar a la otra persona, porque la otra persona la miran, la ven como un objeto, como bien decías, no como un ser, sino como un objeto, o sea, ¿para qué me va a servir? ¿Sí? Esa es otra. Son personas obviamente manipuladoras, ¿sí? Sí. Pueden ser personas muy inteligentes, pero también pueden ser no tan inteligentes, o sea, también no hay que ponerle así luego la característica es que son personas, son mentes brillantes. No, no todos. Hay No unos todos, perversos no todos. narcisistas Claro, que están como en los límites, ¿no? claro, claro. Pero no, no los excluye de esa capacidad para, para dañar, para hacer mal. Entonces, decía yo que me gusta más el término de presa que de víctima, porque cuando hablamos de víctima, podemos hablar como alguien indefenso, ¿sí? Y una presa es que cayó en una trampa, y en una trampa luego es difícil poder escapar de ella. Es posible, pero es difícil escapar de esa trampa. No sé qué te parezca esta. ¿Qué más agregarías tú? O ya con eso nos quedamos para el retrato del perverso Sí, o de la perversa o narcisista, de que no la son perversa solo hombres. narcisista, ¿no? Exactamente. Sí, no, yo solo cada vez que mencionabas alguna de estas características que me parece que son como las más claras, ¿no? Como las que cuando tú a rato comentaste, ¿no? Cuando una persona dice estoy con un perverso narcisista, pues sí, que esas serían las tres cosas que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Como de una manera más central, ¿no? Para también ponerle como una dimensión al asunto, ¿no? Porque como esto está siendo usado como tan en boga, ¿no? Como tan común, entonces ahora todo el mundo es un perverso narcisista y pues no. O sea, las características de las que hablas pues caben pues en criminales muy famosos y reconocidos y los que no son reconocidos. También en políticos, no se diga, ¿no? No, En no, no, políticos otra pues vez no, estás no. diciendo cosas que no son. Cosas que no No van. sé qué noticias ves tú o qué periódico, ah, bueno, no hay periódicos en papel, pero no sé qué tú verás, pero bueno, no, sí, desafortunadamente Desafortunadamente, ¿no? están Y, allí. y que luego pues estamos en manos, en decisiones pues importantes sociales y culturales de perversos narcisistas, ¿no? Pero bueno, para llevar esto a quizá a lo que tú y yo vivimos cotidianamente, pues yo diría eso, ¿no? Comentaste esto tan importante de ser presa, ¿no? De ser presa de la manipulación y que pues encontramos muchas historias tú y yo en el consultorio pues de violencia psicológica al respecto, ¿no? De violencia psicológica, de personas que se han sentido durante muchos años pues atrapadas en una relación, por ejemplo, con su mamá,
por ejemplo, con su papá, por ejemplo, con su pareja, ¿no? También últimamente, fíjate que eso está bien interesante, últimamente que he recibido a mamás que tienen hijos jóvenes y papás que tienen hijos jóvenes y que sienten que sus hijos los siguen exprimiendo, por ejemplo. Ujú. Que sienten que sus hijos quieren todo para ellos, ¿no? Que no tienen una consideración de visitarlos, ¿no? O sea, hijos, estoy hablando de papás con hijos de 25, 30 años, ¿no? Y que sienten que esos hijos pues nada más están como los buitres ahí esperando a ver en qué momento, pues porque ellos se quejan de que no pueden vivir no tienen el dinero para vivir de manera independiente y en una casa y todo esto, entonces viven con los papás y ahí es donde están los conflictos, ¿no? Y entonces dicen, no, pues nada más así como esperando, ¿no? A ver cuándo recibe la herencia para que ya se pueda Cuando salir, cae. cuándo cae, pero que los papás están experimentando que no hay empatía, que no se sienten vistos por sus hijos, que no se sienten reconocidos después del trabajo que hicieron durante la vida, pues para darles una buena escuela, un buen acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces, donde quiera, ¿no? O sea, en la pareja, en los papás, en los hijos, hijos que recuerdo cómo hemos trabajado durante muchos años, hijos ya adultos, ¿no? Que han reconocido que sus papás, su papá o su mamá, pues eran narcisistas importantes, ¿no? Es decir, muy manipuladores, que los tomaban como objetos de uso, como estamos diciendo, ¿no? Y que no les daban o no les dieron el mínimo reconocimiento por el simple hecho de ser ellos mismos, ¿no? Sino por las cosas que ellos esperaban que hicieran, ¿no? Si hacían tal carrera, ¿no? Si ganaban tales premios, si pensaban como los papás pensaban, ¿no? Y como algunos hijos se atrevieron o no pudieron pensar como sus papás, pues entonces eran rechazados y eran tratados como tontos, que esa es otra característica de los narcisistas, ¿no? Tratan a los demás como tontos, como inservibles, como inútiles, pues eso me viene a la mente. Hay una serie de frases que tengo así como muy presentes de casos, ¿no? Me ha ocurrido en muchas ocasiones que cuando alguna persona que expresa de un perverso narcisista, yo no le digo, porque pues no estamos aquí para hacer el diagnóstico de la persona que no está, Claro, pero claro. cuando intuyo que hay elementos, muchas veces les sugiero que lean un libro que se llama Los perversos narcisistas de Jean-Charles, por ahí ponemos el apellido, no me acuerdo ahorita del apellido. Y les digo, ¿sabes? Este libro me parece interesante, léelo. Oye, pero es que mi esposo, mi esposa no es perversa narcisista. No, no, yo no estoy diciendo eso. Nada más, a lo mejor encuentras algunas cosas. Tal vez no tenga todo, pero algunas cosas las vas a encontrar. Y comienzan a leer el libro y luego regresan a consulta y me dicen, es que parece que es mi vida con la persona, ¿no? Porque además el libro está muy ameno porque comienza exponiendo varios casos, ¿sí? Varias historias. Entonces muchas personas se identifican. Bueno, dice, una de esas frases que frecuentemente están en boca de los perversos narcisistas. Esto que tú me dices no ha ocurrido así. Esto no es como tú lo recuerdas. Solo estaba bromeando, no, no es verdad, era nada más para hacerte reír. ¿Por qué te pones siempre a la defensiva? Por ejemplo, ¿no? Todo es culpa tuya. Es que si hice esto, es por tu culpa. Si tú no hubieras hecho esto, yo yo no hubiera reaccionado No así, hubiera todo es reaccionado culpa así. tuya, exactamente. Deja de compadecerte cada vez, o sea, te haces la víctima. Si tú siempre alteras las cosas, no es cierto lo que dije, aunque les estén mostrando, mira, es que aquí me dijiste que no estabas de acuerdo con esto o que ibas a hacer tal cosa. No, seguramente lo inventaste. No, 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 eso no vale, eso no cuenta. No es cierto lo que me estás diciendo. O sea, entre, podemos hacer una lista gigantesca, ¿no? De frases y que luego nos llevan a algo que también se me hace un concepto súper interesante del gaslighting, que es un concepto que pensaríamos que es nuevo, pero que
incluso hay una película de 1940 y tantos, ¿sí? Que se llama así, Gaslighting. Órale. Y sí, sí. Y bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la idea? El perverso narcisista utiliza mucho este modo de relacionarse para hacerle creer a su presa que está mal, que ha perdido la razón, ¿sí? Que no es lo suficientemente inteligente, ¿sí? Que en pocas palabras, que está loca o loco, ¿sí? Y la persona que recibe todo esto se confunde y duda de su propia salud mental realmente, ¿sí? Y bueno, son estrategias como muy interesantes, ¿no? Muy Sí, sádicas y muy sutiles, ¿no? También. sutiles, sutiles, Ujú. exactamente, muy sutiles. Sí, ahorita que comentas de este libro, hay otro también muy bueno, para quienes nos escuchan. Marie-France Irigoyen hizo un texto que se llama El acoso moral y es un texto donde se habla precisamente de esto que es como muy sutil, ¿no? Y donde se genera una esclavitud afectiva, en eso que de lo que estás Exacto. hablando. Una esclavitud afectiva de la que, Ajá, como dices, o sea, es una trampa y es difícil salir de allí, ¿no? Porque hay un abuso de poder. Hay un abuso de poder a través de las palabras, a través de jugar con esto, precisamente de saber que los otros necesitan de mi mirada, necesitan de mi voz en algún sentido, pues, en algún sentido. Y que cuando hay un vínculo afectivo, pues entonces el narcisista se da cuenta y explota ese vínculo afectivo. Saca de ahí, raja, saca ventaja pues puede llegar a ver, como el ejemplo que estás poniendo, un asesinato psíquico, ¿no? Donde la exactamente, persona deja de ser ella misma exactamente, porque el otro ya la mató, pues, ¿no? Ya la mató con sus palabras, con la imagen que le regresa, ¿no? Y que son imágenes que otra señal, pues es que, a ver, ¿qué imagen me regresa de mí mismo, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿no? O sea, si la imagen que me regresa de mí mismo, pues generalmente tiene estos tintes, pues, de que, pues, todo está mal, ¿no? De que no hay una cosa que haga bien, ¿no? O valiosa, más bien eso, ¿no? Como valiosa, pues ahí hay que prender las alertas, ¿no? Las, las las alertas. alarmas. Ujú. Jean-Charles Bouchot, lo vamos a escribir en la descripción, el autor de este libro que yo te mencionaba, y bueno, yo ya anoté el que tú mencionaste. Algo que también es muy interesante, me parece, es como darnos cuenta cómo funcionan, y hay una psicoanalista francesa que también ha escrito muchos libros acerca de esto. Se llama ella Anne-Clotilde Siegler. También tiene libros súper interesantes. Y ella habla de tres fases. Habla de la fase de seducción, porque claro que son Ujú, ujú. súper seductores, sí, son encantadores, son maravillosos, wow. O sea, cuando la presa, Sí. quien está a punto de caer en la trampa, lo ve o la ve, me saqué la lotería. O sea, ¿cómo es posible? O sea, estoy con esta persona, se está fijando en mí, tan inteligente, tan atractivo o atractiva, son súper seductores. Número uno. Número dos, segunda fase, es lo que ella llama como el morder el anzuelo, como cuando ya están atrapados, ¿no? Ella dice, es como cuando un pez muerde el anzuelo, se queda atrapado, ¿sí? Y si se logra zafar, sale Ujú. lesionado. Órale, órale. Eso se me hizo muy interesante Sí, muy también, ¿sí? interesante. Sí, Porque si se logra zafar rápidamente, pues deja un pedazo de carne allí, sí. deja un pedazo de su autoestima, deja un pedazo de muchas cosas. Si se sale después y se enreda más, por ejemplo, en una relación de pareja, pues luego están los hijos, ¿sí? Y los hijos también van a sufrir los estragos de esta trampa, definitivamente. Eso es innegable y también hay que estar muy al pendiente, ¿no?
Y luego la siguiente etapa que pues viene de la mano es la destrucción. O sea, es que las frases que te decía, ¿sí? En donde la persona, la presa o la víctima, em, pues se siente culpable, ¿sí? Los perversos narcisistas tienen una gran habilidad para voltear las cosas, ¿sí? O sea, de hecho, perverso viene del latín perversare, que es invertir, ¿sí? Desviar, ¿verdad? Ujú. Exactamente, desviar. Entonces, tienen esa gran habilidad y, y depositan en la otra persona la culpa. Y lo interesante o lo doloroso, porque es doloroso verlo, es que quien recibe eso realmente cree que es culpable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después? Y ahorita vamos a profundizar también en esto, que cuando la persona que es presa de la situación empieza a tener conciencia, empieza como a darse cuenta de lo que está pasando y empieza a querer alejarse, ¿qué hace el perverso narcisista? Pues vuelve la seducción, ¿sí? O sea, se da cuenta de ello y como necesita de una víctima o de una presa, pues no la deja ir o no lo deja ir, ¿va? Entonces vuelve la seducción y la persona que estaba dudando en irse dice, ay, tal vez me estoy equivocando. Yo creo que sí es buena persona. Es que a lo mejor sí malinterpreté las cosas. Es que ¿cómo me voy a alejar de alguien tan encantador o tan Ujú. encantadora? Sí. Eso es Y esa es la trampa. todos los días. Sí, y esa es la trampa, ¿no? Me vino a la mente este famoso caso del estafador de Tinder. No sé si viste este No, documental. Fíjate que era una persona que por Tinder buscaba hacer match, hizo match con muchas personas, con muchas chicas, y pues su etapa de seducción pues era esta persona que mostraba que viajaba en aviones privados, hoteles de lujo y que les daba una atención así constante, pues, ¿no? A las personas. Hubo un caso en México también ok. de esto, ¿no? Y bueno, pues entonces ya quedaban y pues les mostraba esta seducción, ¿no? La atención, las llevaba a estos lugares como tan impresionantes. Y bueno, de alguna manera invertía al principio como un poco de eso. Lo que después nos dimos cuenta es que eso que invertía lo tomaba de otras víctimas. Wow, ¿No? O ok. sea, cuando llegaba con alguien y lo invitaba y la subía a pues no sé, a un auto deportivo, pues bueno, ese auto deportivo era de otra presa, pues, ¿no? O se lo sacó a Ok. otra presa. Y luego venía este asunto de hacer como un vínculo tan intenso y ahí es donde comenzaba el abuso y el uso, ¿no? Entonces cuando ya la sentía segura la presa, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de vida animal, ¿verdad? Sí, sí, claro, A claro. final de cuentas, y entonces ya cuando sentía segura la presa, pues ahora sí le decía, híjole, ¿sabes qué? Me metí en una broncota de dinero porque, no, un negocio, no me han pagado de un negocio, ¿no? Entonces, pues ahorita necesito que me ayudes con algo, ¿no? Y entonces las personas, pues como ya habían recibido o sentían o percibían que habían recibido mucho, pues las mujeres, algunas dieron los ahorros de su vida. ¿Sí? Uf. Algunas dieron los ahorros de su vida y entonces pues ahora él ya tenía en el banco para ofrecerle lo mismo a la siguiente empresa, ¿no? Y él vivió así durante varios años y el otro ejemplo que hubo aquí en México, pues también, ¿no? Dejó a algunas mujeres, pues en En bancarrota, ¿no? bancarrota. Pero eso es lo menos, ¿no? Porque las dejó rotas por dentro, Sí, principalmente, ¿no? Como tú decías, o sí. sea, salirse del anzuelo, pero ese anzuelo pues ya se llevó, ¿no? Un pedazo de ti, Ujú. una experiencia de no ser importante, de no ser valiosa, de haber sido vaciada, ¿no? De haber sido, Exacto. extraída. Entonces, pues digo, ahora ya con las redes sociales, con los documentales, pues incluso podemos ver esto de una manera como hasta para documentarnos precisamente, ¿no? Claro, claro, claro. Y vamos a sumarle cosas al perverso narcisista. ¿Qué es lo que hacen también? Insisto, tienen a su presa,
y necesitan de ella. ¿Para qué? Pues para alimentarse en esa perversión narcisista, ¿no? Es bien importante esto también que voy a mencionar. No sé si estás de acuerdo conmigo que quien es víctima o presa de esta situación no son personas masoquistas, ¿va? O sea, no Ujú. es que Sí, amen el sufrimiento, no es que les guste sufrir, es que sí, aman o están enamorados de la persona que les hace sufrir, pero no es porque amen el sufrimiento. Esas así personas es. quisieran ser tratadas de manera diferente. Y muchas veces son personas que tienen, bueno, tienen unas características que podemos identificar bien. Generalmente son personas sensibles. Estoy hablando de las presas, las víctimas. Son personas sensibles, son personas generosas, ¿sí? Son personas Sí, que quieren ayudar, son personas que tienen esa necesidad de salvar, de rescatar, y luego piensan que van a poder salvar a la persona. Es que en el fondo de él o de ella hay algo bueno. Yo sé que hay algo bueno. Es que me he quedado por esto, ¿no? Y también hay muchas razones por las que se quedan, que luego es lo que cuando llegan a consulta dicen, es que no entiendo, cuando ya toman conciencia que es algo muy difícil y muy doloroso tomar conciencia de que se está con alguien así, se preguntan y se culpan, ¿por qué me quedé tanto tiempo? sí, pienso que es como muy complejo en cada persona. Pienso que habrá heridas, pero que también habrá aprendizajes buenos que incluso determinan que las personas se queden, ¿no? Cuando estabas diciendo eso, me venía a la mente un caso que atendí hace tiempo donde yo decía, a ver, esta mujer así con todas sus virtudes, que le gusta ayudar a la gente, que es voluntaria, que le gusta estudiar, que le gusta todo, ¿cómo fue a tener esa pareja que luego destruyó la vida de sus hijos, que luego, o sea, yo me preguntaba, ¿no? Y cuando yo le preguntaba de su niñez, esa persona me decía que había tenido una niñez con unos padres y una familia muy amorosa. O sea, decían, nos respetamos, pasábamos mucho tiempo juntos, mucho tiempo en familia, y ahí yo entendí, mira, este es uno de los casos en donde, en donde las personas crecen con un mundo interno como tan bondadoso Mm, que no les permite pensar y ver cuando cuando el mundo interno de una pareja perversa, pues está dañado y entonces confían. Y entonces confían exacto. mucho, ¿no? Entonces como que ella le duró muchos años, o sea, duró muchos años con esa persona, luego pues ya se divorció hasta la cárcel casi lo iba a aventar, ¿no? Ya después Wow. de darse cuenta de cómo había dañado su entorno, ¿no? Pero no se dio, pero durante muchos años ella lo vio como tú dices, ¿no? Pues, pues va a cambiar, no, pues necesita ayuda, no. Y yo, pues preguntándome, ¿no? A ver qué hubo en su infancia que la quebró, que la llevó para allá, pues no, o sea, más bien al contrario, ¿no? O sea, más bien al contrario, fue una experiencia tan positiva la de su Mm, infancia que luego pues no le permitió ver todo esto. Pero también está el otro lado, ¿no? Personas que crecieron sin ser importantes para sus papás, por ejemplo, ¿no? Y mm, entonces desarrollaron esta necesidad tremenda de hacerse grandes, porque entendieron que si eran grandes, o su mente entendió que si tenían una imagen como muy grande, de alguna manera iban a compensar lo pequeño que se sentían por dentro, mm, ¿no? Y el vacío emocional que sentían por dentro, y entonces pues se hicieron grandes y ante los demás pues siempre quieren ser grandes y sobreviven mm. alimentando esa idea de grandiosidad, ¿no? Y que ahí es donde el narcisismo pues ya está desequilibrado, y para mantener esa idea de grandiosidad que no que los aleje de esta experiencia de la vulnerabilidad y de que adentro hay mucho vacío, pues entonces usan a los demás para esto, ¿no? Sí, sí, y bueno, eso además, ¿no? Esa necesidad como de creer, ¿va? Y que tampoco la podemos juzgar, no la podemos criticar. Como tú bien dices, es como para entender el mecanismo, entender cómo funciona. Y me viene a la mente varios casos
de personas que cuando, como decía, llegan a consulta y dicen es que llegan generalmente con depresión, con una autoestima pequeñita, ¿sí? Con una sensación de incompetencia tremenda. Llegan a consulta y comenzamos a trabajar. Si necesitan tratamiento para la depresión, pues empezamos eso, empezamos a trabajar con terapia, etcétera. Y empiezan como a abrir los ojos y empiezan a darse cuenta. Y luego viene esta sensación, insisto, como de culpa. Es que ¿por qué me quedé? Es que ¿cómo es posible que durante tantos años no hice nada? Es que yo sabía desde el principio, pero me daba pena decirle a mi familia, pero es que él me decía que iba a cambiar o ella, que iba a cambiar, que ya todo se iba a arreglar. Y yo quería creer porque pues me parece que hay un fondo tan bueno que yo quería descubrirlo y yo le creía cada vez. Luego viene el miedo, por supuesto, porque la primera fase es el reconocer. Es que estoy con una persona que tiene características de perverso narcisista. Eso de entrada es duro y doloroso, como decía, ¿va? Número uno. Luego, número dos, viene el miedo. Es que, ¿cómo me puedo alejar? Como decíamos, me Sí, alejo y se me va a quedar un pedazo de carne en el anzuelo. O sea, sí, voy a salir lastimado, lastimada de esto. Cuestiones financieras, cuestiones de sí, hijos, cuestiones, por supuesto, decíamos, también en ámbitos de trabajo, por supuesto que se da, en donde el responsable, el director, son personas con estas características y que humillan y que ofenden y que manipulan y etcétera. Pero bueno, creo que en las parejas es en donde con más frecuencia vemos cuando llegan a consulta, o al menos es en mi caso. Entonces es ese miedo. ¿Y qué voy a hacer? Hay personas, sobre todo mujeres, quienes me han dicho, es que Adriana, sí, ok, me quiero alejar. Ya sé, porque yo no les digo qué hacer, obviamente jamás, no tenemos esa, es una cuestión deontológica. Em, Adriana, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y luego revisamos y nos damos cuenta de que generalmente son ujú, ellas ujú. Son las que ellas, sí, sí, sí. llevan la La batuta, las que economía, ujú, financieramente son más sí, fuertes, sí, las que toman decisiones, que son independientes, que tienen buenos trabajos o que tienen, generalmente es así. Entonces sí, yo les pregunto, ¿y qué será diferente si te alejas? Es que económicamente, a ver, pero me acabas de decir que tú pones el 80% de la economía, ¿cómo es eso? Es que no sé si voy a poder con los hijos, pero me estás diciendo que generalmente tú eres quien toma las decisiones para los hijos, que no te acompaña en la crianza. Pero es que, ¿qué voy a hacer para llevarlos y traerlos a la escuela? Ah, ¿no puedes organizarte con alguien más? O sea, hay grupos de padres, sí, etcétera. O sea, pero bueno, porque hay miedo, obviamente. Hay miedo de sentir que, pues, es una pérdida finalmente, sea como sea, es una pérdida. sí. ¿Va? Y entonces Ahorita es que, quedarse allí. sí, ahorita que dices eso, se me hace importante también pensar en las condiciones culturales y estructurales del narcisismo. Todo esto que Mm. ahorita nos compartías me hacía pensar en el machismo en México. Y un caso que sucedió hace unas semanas, en donde parece que estabas describiendo la experiencia de esta mujer que se estaba separando del esposo y que desafortunadamente luego vino el feminicidio. Y que de estos casos pues tenemos miles, miles en México y que siguen precisamente este proceso, ¿no? Porque Mm. es cierto que en casos donde los perversos narcisistas pues ya se combina incluso como con un trastorno antisocial, ¿no? O con conductas antisociales. Algunos sí reaccionan con más seducción, pero algunos cuando ven que van perdiendo el poder sobre la víctima reaccionan con violencia.
Sí, Y aquí es donde vemos estos casos de feminicidio, ¿no? Donde sienten que ya perdieron el poder sobre la presa y entonces, pues ahora sí, asesinan no psíquicamente, sino físicamente a las básicamente. personas, ¿no? Y el machismo, pues es una cosa estructural de nuestro país, ¿no? En donde hay mucho narcisismo, pues, en donde hay Exacto. mucho narcisismo perverso, ¿no? Donde hay control, manipulación, donde no se ve a la mujer como una persona, ¿no? Sino como un objeto de uso. Y bueno. También pensaba en estas reflexiones filosóficas acerca de que vivimos en un tiempo de un narcisismo, pues, ¿no? Sin precedentes. También creo que el que pensemos que vivir tiene que ver con satisfacer nuestros deseos, todos nuestros deseos, ¿no? Y que todos nuestros deseos están a la vuelta de una tarjeta de crédito, pues también alimenta, pues, ¿no? Esta perspectiva del individuo, del yo, de que se está viendo el ombligo. Pienso que esta cultura del narcisismo se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Ayer que me di una vuelta por el norte, que estaba ahí en la frontera y veía así un montón de espectaculares de cirujanos plásticos, pues, ¿no? O sea, para todos los que cruzan a hacer turismo médico y para darse una chaineadita, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero que es, y bueno, y en Guadalajara, pues claro, ¿no? Y en Colombia, pues esta cultura, digo, no estoy criticando que alguien quiera hacer, pues, algo con su cuerpo y que se sienta mejor para nada, pero sí creo que estamos en un momento en donde para la cultura eso está siendo muy importante y entonces mi yo se define por mi apariencia. Mi yo se define también por los likes que voy a tener o si los demás me voltean a ver. Y creo que también ahí encontramos esta cultura del narcisismo, ¿no? También veo en la cultura del narcisismo, bueno, tú y yo hacemos este podcast, ¿no? Pues, y habrá algo ahí, ¿no? Algo poquito Denle de like, por narcisista, ¿no? favor, Denle like. compartan. Pero pienso en este mundo del podcast, ¿no? En este mundo en donde todo el mundo quiere que lo vean, pues, ¿no? En donde todo el mundo quiere que lo vean independientemente de si lo que está ofreciendo o para lo que o el motivo por el que lo está haciendo, ¿no? Pero esta cultura, pues, ¿no? De que si me ven, de que si me reconocen, de que si estoy en el mapa, entonces existo, creo que nos habla de esta cultura del narcisismo también. Sí, sí, eso definitivamente está allí muy presente, ¿no? Y nos hace como darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, tal cual. O sea, todos esos espectaculares, todo lo que estamos viendo en internet, todo lo que estamos viendo en los podcasts, en Instagram y todo esto, bueno, no todo, hay podcasts que son muy buenos, que son 100% recomendables, como el nuestro, Como pero el hay nuestro, otros. hablando de narcisismo. Exactamente, pero no, no, ya fuera de broma. Pero bueno, de ahí la importancia de lo que hemos hablado también en varias ocasiones, del pensamiento crítico, de ejercitar el pensamiento crítico, no de, perdón la expresión, pero de tragar sin reflexionar todo lo que nos dan, ¿va? Es de cuestionarnos, es de, insisto, practicar, porque es un ejercicio, es una práctica que no se da nada más porque sí, sino que necesitamos estar conscientes de ello y bueno, practicarlo, ¿no? Así como para cerrar, y que creo que puede ser también, ya tenemos una lista también de temas, otro tema para hablar, para dialogar, es cómo surge, de dónde viene un perverso narcisista, ¿sí? Porque muchas veces también la pregunta es, me dicen, Adriana, pero no se cura y hasta donde yo sé, no, hasta donde yo tengo entendido, no. Cuando pudieran, aunque pareciera una contradicción, ¿verdad? Si pudieran tener conciencia de que tienen un problema esas personas con perversión narcisista, pues necesitarían una psicoterapia psicodinámica, si estamos de acuerdo, por largo Por tiempo, largo tiempo, muy por largo largo tiempo, tiempo. Sí, pero realmente es complicado esto, ¿no? sí, Pero luego, y perdón,
Adelante. Sí, y que ahí la distinción que platicábamos, ¿no? Precisamente hablando de si se cura o no se cura, que cuando hablamos del trastorno de personalidad narcisista, ahí es precisamente cuando nos viene a la mente que es una cosa que no se cura, pues, ¿no? Sino que se puede acompañar con medicamento, con psicoterapia, porque ya estamos hablando de la estructura de la personalidad, ¿no? En un trastorno de la personalidad las personas perciben de esa manera. No es que vean las cosas nada más así, que digan, esto es... No, o sea, así perciben, así lo sienten. Es decir, es la manera en la que funciona su psique, pues, y por eso Mm, no es una cosa que se cure. Pero como decíamos al principio, tú nos platicabas, ¿no? O sea, todos tenemos estos rasgos. Tenemos rasgos paranoides, histriónicos, narcisistas, y a lo mejor una persona podrá tener muchos rasgos, pero le alcance la conciencia para decir, híjole, pues no me estoy vinculando con los demás, ¿no? Estoy dañando a mi pareja, estoy dañando a mis hijos, pues voy a terapia, ¿no? Me atiendo. Esos casos, pues claro que tienen, como dices, pues toda la posibilidad, pues, ¿no? mm, Para mejorarse. para hacer algo. Y bueno, además este tema de las consecuencias, ¿no? Los daños colaterales. Un perverso narcisista va a necesitar siempre a alguien para, decía, para alimentarse, ¿no? Va a necesitar siempre una presa. O sea, si alguien logra escapar del dominio de un perverso narcisista, si le va bien y se salva, excelente. Pero el perverso narcisista o va a intentar volverla a traer para acá o va a buscarse a otra presa. Hay ocasiones en que el perverso narcisista o la em, sueltan su presa porque encuentran a alguien más Porque jugoso. encuentran a alguien más jugoso. Sí, 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 o sea, sí, sí. encuentran a alguien que tú estabas bien, pero acá está más interesante, ¿va? Sí. O algo más delicado, eh, toman a los hijos, ¿sí? Como también comentabas ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un perverso narcisista luego puede, si la esposa, el esposo se logran huir, pues los hijos ahí están en medio, ¿va? Entonces, hay que acompañar a esos hijos, hay que buscar cómo protegerlos de alguna manera, ¿va? Porque luego esos hijos van a tratar de buscar como proteger a ese papá que aparentemente está siendo lastimado porque la mamá o el papá malo se fueron Así o es. decidieron una separación, entonces el hijo o la hija trata de proteger, ¿va? Y está tomando responsabilidades que no le corresponden y que están interfiriendo con su desarrollo Con su emocional. desarrollo. Así Exactamente. es. Entonces, Sí. podemos hablar de eso en la siguiente. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que eso nos lleva al tema de la alienación parental. Estaría Exacto, muy padre tocarlo, ¿no? exactamente. Entonces, pues no sé. No sé qué más. Es Pues que hay tanto que decir de este hay tema que tanto que... yo invito a las personas que nos escuchan a que pongan en comentarios qué frases han escuchado también o si han conocido a alguien con estas características o si han sido presas de alguna situación así, aunque no nos expliquen todo, ¿no? Nada más que nos compartan qué es lo que han vivido de alguna manera, así como muy breve, para, para aprender, seguir aprendiendo y bueno, seguir sobre todo buscando cómo ayudar. Pues me parece fabuloso y nos vemos en el siguiente capítulo, mi querida Adriana. Excelente, tenemos ahí una larga lista de temas, así es que vamos a ver cuál es el siguiente. Sí, y suscríbanse, por favor. Pónganle like, suscríbanse para que nos dé un poquito de narcisismo positivo. Ay, gracias. Qué bueno que lo dijiste, yo no me atrevía. Nos vemos pronto. Nos vemos Chao, pronto. Bye bye. chao, bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.